Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora quiero hablar sobre una historia que aparece acá en la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 6. Y bueno, pasa al capítulo 7 también. Entonces digamos que es capítulo 6 y capítulo 7. Les invito a que vayan y lo lean por su propia cuenta. Yo no lo leo acá para no llevarme mucho más tiempo, sino que solamente quiero compartirles lo que creo que Dios nos dice por medio de esto, que ya lo he dicho en otros videos también. Y es que lo bonito de la Biblia es que es una palabra viva. Y vos la podés leer una y otra y otra y otra vez. Y es increíble cómo Dios te habla siempre para cada etapa en tu vida que estés pasando. Entonces, en esta historia, lo resumo un poco, eh, vamos a aprender sobre cómo Dios es un Dios que nos ama, pero también es un Dios justo. Él te quiere bendecir en abundancia, pero también si no vivís como Él quiere que vivas, ya no es solamente que Dios te quiera castigar se enoje y diga, ah, como no vivís como yo quiero que vivas, te molesto o te jodo. No, son consecuencias que nosotros atraemos, pero también eh, Dios a cada uno le da lo que se merece y aquel que siembra mal, pues él le va a cosechar mal. Eh, Me cuesta explicar un poco esto porque sé que puede sonar duro, pero claro, es la realidad, es así. Y no solamente porque yo lo crea, sino que justamente me comentaba alguien acá en YouTube que que Dios nos ama y que a pesar de que nosotros actuemos mal, Él va a seguir siendo nuestro Padre. Pues nuestro Padre no necesariamente, porque el diablo también es padre, pero es padre de la mentira. Y nosotros pertenecemos a quien nosotros decidamos entregarle nuestra vida. Entonces, y en esta historia, más concretamente, vamos a ver cómo Dios para ciertas personas fue de bendición, pero para otras fue de maldición. Así que, sin más, comenzamos. En este momento de la historia nos encontramos en el pueblo de Israel. Israel está luchando contra los filisteos y están perdiendo. Entonces, a causa de que están perdiendo, mandan a traer el arca del pacto, el arca de Dios. ¿Qué era esto? Para que nos lo imaginemos, era una caja en la cual dentro de esa caja habían ciertos objetos que Dios había pedido que estuvieran ahí como objetos santos. Entre ellos estaba la vara de Aarón, que fue un hombre importante en la historia de Israel. Estaba el maná, que era la comida que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto. eh, Creo que estaban las tablas de la ley, que fue lo que los 10 mandamientos, digámoslo así. No recuerdo qué más había allí dentro del arca, pero la esencia es que esa arca estaba hecha de oro, o no sé si de madera y cubierta en oro, no recuerdo, pero vamos, era muy bonita y lo que representaba ese objeto, esa arca, era que la presencia de Dios estaba allí. Entonces, eh, era como una muestra. Esto es como, no lo sé, como un farol que, ¿sabes? La gente que va a llegar a un país ya sabe y que ya sabe que ahí está ese país, sabe más o menos que ahí está el país y sabe por dónde, pero necesita una muestra, necesita algo material para decir, ah, ya no solo me lo imagino, sino que me guío que ahí está. Entonces, esto era, yo lo veo de ese modo, era más para que el pueblo de Israel se guiara y dijera, ah, sí, yo sé que la presencia de Dios está acá. Entonces, al ver el arca, recordaban la presencia de Dios. El arca como si no tenía poder, era solamente un objeto, era la representación. Es como decir ahora la Biblia. Lo acabo de mencionar, para mí la Biblia es un libro maravilloso, es algo eh, eh, eso, poderoso, que lo leo, está una palabra viva, que lo leo una y otra vez y siempre Dios
tiene una palabra para mí y que me llena el espíritu, pero no solamente eso, sino que me da un sentido de vida. Puedo vivir de una mejor manera, más tranquilo, más feliz, con paz, con tranquilidad, siendo de bendición a otros y entonces soy feliz y entonces le encuentro el propósito a mi vida. Pero la Biblia en sí no es el libro. De hecho, yo no tengo Biblia, o sea, yo no tengo, tenía una y se la regalé a alguien, pero no me veo en la necesidad de comprar una. ¿Por qué? Porque en el teléfono se me es más fácil. En el teléfono puedo incluso comparar con otras versiones, no me estorba, que no es porque la Biblia me estorbe como tal, sino que ahorro espacio. Entonces, es como las fotos. ¿Para qué quiero un álbum de fotos si puedo tenerlas en mi PC, en una nube, en un disco duro, qué sé yo? Entonces, las fotos no son lo importante en sí, sino que son una representación de lo que disfruté en ese momento o de mis perritos, que es de quien tengo más fotos, y de mi gatito. Entonces, no son las fotos importantes, lo que importa es que me recuerdan a ellos, a los que amo. Entonces, la Biblia es lo mismo. Que si se me derrite el corazón o me enojo si alguien está quemando una Biblia, me parece estúpido. O sea, ¿por qué alguien haría eso? No me interesa, claro que representación y tal, bueno, lo que cada uno quiera darle. Pero ese libro en sí no es nada, solamente es una copia de la Biblia, o sea, es algo más, pero puedo comprar otra o en su efecto puedo leerla en el teléfono. Lo que le da vida es el hecho de leerla y de yo vivirla y de creer en Dios y vivir como Él quiere que yo viva. Entonces, la Biblia en sí, la aplicación, el libro, eso no tiene poder. El poder lo da Dios cuando yo creo en Él. Entonces el arca era lo mismo. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba confundido y creía que el poder estaba en el arca. Entonces lo que hacía era, lo que hizo en este momento de la historia, en 1 Samuel capítulo 6 creo que dije, 6 y 7, que la historia, para que se ubiquen, es cuando los filisteos roban el arca, así que ya se imaginarán a lo que vamos. Eh, los israelitas creen que el poder está en el arca, entonces lo que hacen es llevar ese objeto a la guerra en la cual están perdiendo y ellos se alegran porque al fin la presencia de Dios está con nosotros. Y los filisteos se asustan y dicen, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han alegrado? Que han llevado el arca y ahí está la presencia de Dios. Entonces los filisteos se asustan y dicen, ok, vamos a tener que luchar contra Dios, así que peleemos como nunca. Y en realidad Dios no estaba ahí porque lo que estaba era el arca, pero los filisteos pelean como nunca y le ganan a Israel y no solamente los derrotan una paliza total en esa guerra, sino que incluso les quitan el arca. Y nos encontramos en ese momento. Entonces llega el arca y se lo llevan los filisteos y la llevan al templo de su dios, no recuerdo el nombre, ahí lo van a encontrar ustedes leyéndolo. Y este dios, que era como una estatua, me lo imagino yo, creo que así lo dice la Biblia, colocan el arca y al siguiente día la estatua de ese otro dios amanece tirada en el piso. Ellos recogen la estatua y el siguiente día ya no solamente aparece tirada, sino que la cabeza y los brazos están cortados. Entonces, ellos obviamente era su Dios al que estaba faltándoles el respeto del arca. Y ya vamos a hablar un poco al respecto también. Pero ellos al ver eso, la sacan y se la llevan a una ciudad. En esa ciudad, las personas se llenan de tumores. Llega una plaga, se está muriendo muchísima gente. Entonces llegan a la conclusión de que esa arca les está causando daño a ellos y la consultan con alguien y estas personas sabias les dicen que tienen que enviar el arca en dos vacas que no han tenido yugo, que hayan tenido crías y no recuerdo qué otras cosas, que vaya oro, que no sé qué, y que la manden. En lo que se centran es que si esas vacas que llevan el arca, que llevan ese objeto, pasan por cierto lugar, se van a cierto lugar, quiere decir que fue Dios el que los ha castigado por lo que han hecho, por tener el arca, los filisteos. Si se va para otro lado, fue pura casualidad, así lo dicen ellos. Entonces mandan las vacas y efectivamente se van por el lugar donde habían dicho y se dan cuenta que era Dios el que, el que los ha castigado. Entonces estas vacas se van y llegan a Israel
y estas personas se alegran de que el arca de Dios ha vuelto porque para ellos representa la presencia de Dios. Entonces, imagínense aquellos enojados y asustados porque el arca les estaba causando tumores, los estaba matando, estaba ridiculizando a su Dios, y estos israelitas se alegran porque llegan. Entonces, ahí podemos ver los conceptos de la presencia de Dios y lo que representa a Dios para unos y para otros, para bien o para mal, como creo que le pondré el título a este video. Entonces, sucede algo curioso, y es que ellos se alegran, sin embargo, se les ocurre ver dentro del arca. Miran dentro del arca y estas personas se mueren. Y entonces el arca tiene que irse a otro lado. Lo que fue alegría para ellos termina siendo de lamento. Y así se lleva a otro lugar, no recuerdo el nombre, ahí lo encontrarán ustedes. Creo que no es tan importante para lo que yo quiero contarles. Entonces, así, recapitulando, para el pueblo de Israel eso era alegría porque el arca había ido delante de las conquistas que habían tenido en el pasado. Sin embargo, contra los filisteos fue maldición para el pueblo de Israel porque no les ayudó en nada. Luego para los filisteos fue maldición también porque ellos la menospreciaban y ridiculizó a su Dios e hizo que se murieran muchas personas, que una maldición cayera sobre ellos. Luego para el pueblo de Israel fue alegría, pero terminó convirtiéndose en maldición a causa de que ellos quisieron ver lo que había adentro, no la trataron con respeto. Y así fue como llegó a otro lugar. Entonces, la historia es esta. Ahora vamos con lo que quiero comentar de esta historia. Como se podrán imaginar ustedes, de lo que quiero hablar es cómo la presencia de Dios para algunos era de bendición y para otros era de maldición. Sin embargo, cualquiera puede decir, entonces para los filisteos malos, para los israelitas buenos, porque Dios escogió a los israelitas, su pueblo escogido, entonces para ellos es bueno. No, porque incluso ellos se murieron también. ¿Por qué? Porque vieron dentro del arca. Anteriormente no les ayudó en la guerra contra los filisteos y eran los israelitas los que la tenían. Entonces no tiene que ver con si son israelitas o no, tenía que ver con el respeto que le tenían. Entonces, me gustaría hablar primero del arca en sí, porque acabo de decir hace unos minutos de que solamente era una representación de Dios y que se equivocaban los israelitas creyendo que el poder salía de ella. Sin embargo, sí tenía poder, pero entonces me estoy contradiciendo. No, en realidad el arca de Dios sí tenía poder, pero no era poder por ella misma, que se podía utilizar como un arma. Era el poder que Dios se transmitía por medio del arca. Y entonces, no es que esto beneficie al que tiene el arca, no. Dios, por medio del arca, estaba bendiciendo a aquellos que le tenían honra y respeto. ¿Al arca? No, a Dios, porque el arca, ya lo digo, solamente es un medio, era un medio. Entonces, los israelitas ya no estaban honrando a Dios con sus vidas. Entonces la presencia de Dios ya no estaba en el arca. El arca ellos la seguían teniendo, pero ya no era de bendición para ellos porque ellos no estaban viviendo como Dios quería que vivieran. Luego los filisteos, que nunca habían honrado a Dios, ellos estaban menospreciando a Dios, y entonces el arca tuvo efecto y botaba la estatua de su Dios, lo ridiculizaba y hasta le cortaba los brazos y la cabeza. Solamente el torso estaba bien. Entonces, el arca mostraba su poder, mostraba que podía hacer cosas, pero no porque el arca tuviera poderes en sí, lo repito, era Dios obrando por medio del arca. Luego les cayó una maldición a los filisteos, y para ver si era Dios mandaron unas vacas, y si se iban por cierto lado demostraba que era Dios, y efectivamente se fueron para ahí. Entonces las vacas también eran inteligentes. No, Dios estaba utilizando a las vacas para que ellos entendieran que era Dios quien estaba obrando en contra de ellos por su mal accionar. Luego el pueblo de Israel se alegró porque el arca había vuelto, pero también se convirtió en maldición a ellos. ¿Por qué? Porque no honraron a Dios, vieron dentro del arca. Estaba mal ver dentro del arca, estaba mal porque Dios no quería que hicieran eso. Entonces,
dejarse llevar por sus impulsos les hizo mal. Y, y lo primero que quiero zanjar con esto es que necesitamos aprender a discernir la idolatría del amor a Dios o de Dios en general. Porque muchas veces nosotros idolatramos a Dios no solamente creyendo que es un objeto o que, bueno, lo voy a decir así. Muchas veces se cree que los católicos, que creo que así se le conoce, cristianos católicos, se cree que ellos son idólatras porque tienen figuras, tienen imágenes y tal. Y sí, eso es idolatría. Pero también idolatría es cuando creo que Dios, yo tengo que orar en ese templo. Idolatría también es que, no, es que lo que el pastor me diga, eso es lo que yo tengo que hacer porque él me lo está diciendo. O idolatría también es, no, es que yo tengo que orar todos los días a tal hora, o tengo que cerrar los ojos para orar. Eso es idolatría. O idolatría es que yo si no oro en la mañana antes de hacer tal cosa, me va a ir mal en todo el día. No, eso es idolatría. Claro, que lo puedes hacer para tomarte un tiempo y meditar y pensar en Dios, agradecerle, ponerle tus peticiones, pero eso no va a tener un poder sobre vos. Eso solamente te tienes que ayudar a vos para poder enfocarte en Dios y poder centrar tu vida en Dios. Entonces, eh, definamos eso, la idolatría, aprendamos, perdón, a diferenciar idolatría con Dios. Y la idolatría también puede ser, es que no, pero es que yo cuando escucho tal cosa, una vez escuché una canción y eso me hizo llorar y sentí la presencia de Dios conmigo, entonces tengo que escuchar esa canción constantemente. No, nuestra relación con Dios tiene que ir en aumento, tiene que ir creciendo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, Dios no quiere que caigamos en esa idolatría de que, sí, eso hice ese momento, entonces quiero escuchar a Dios de ese mismo modo. No, Dios constantemente quiere hablarnos por medio de distintas cosas, pero nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a escucharle. Entonces, los israelitas estaban idolatrando el arca de Dios. La presencia de Dios creían que estaba ahí, pero no, la presencia de Dios estaba en su forma de actuar. Luego, lo que ya digo, los filisteos eh, menospreciaban a Dios, entonces también tuvieron su recompensa. Y eso es la segunda cosa que quiero mencionar. Dios es un Dios amoroso y lo que decía al inicio, que esa persona me decía, no, pero es que Dios siempre va a ser un padre, como un padre que su hijo, por mucho que haga, siempre lo va a seguir amando. Claro, eso es así, pero si un padre ve que su hijo está golpeando a otro niño, tiene que actuar y tiene que castigar a su hijo por lo que está haciendo, porque está actuando mal y si no lo está haciendo un irresponsable. Claro, y perdón por la palabra que voy a utilizar, pero este mundo se está yendo a la mierda y por eso es que estamos como estamos, porque se están llegando estas ideas de que no, pero es que a tu hijo no le puedes decir que no, y es que no puedes castigar a tu hijo porque pobrecito que se exprese. Eso es una mierda. ¿Por qué? Porque te estás cargando una sociedad. Y sí, esto puede sonar que, uy, que victimista o que alarmista, que va a joder toda una sociedad. Pero es que la base de la sociedad es la familia. Entonces, si el padre de familia, que es el líder, está actuando mal, la familia se está yendo al diablo. Porque es así, está yendo donde el diablo quiere, literalmente. Que haya división, que se joda la familia, para que la sociedad se joda. Entonces, un padre tiene que castigar a su hijo. Y Dios, que es un padre amoroso, nos castiga cuando nosotros actuamos mal. Y sé que esto no es popular decirlo, pero hay que decirlo. Y así castigaba al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel actuaba mal y no honraba a Dios porque se estaba portando mal. Ya lo digo, porque entonces Dios se enoja y dice, como no me honraste, castigo, porque yo quiero que me honres. Bueno, Él quiere eso, pero no lo dice de ese modo. Él quiere que le honremos porque entonces es cuando nosotros vamos a aprender a vivir bien, cuando nosotros vamos a tener límites, cuando nosotros vamos a tener un propósito correcto en nuestra vida. Dios no quiere que suframos a causa de nuestros propios errores, entonces por eso Él nos guía. Así que la presencia de Dios era, y de hecho más adelante veríamos cómo Dios, por medio, y vamos a hablar en su momento, cómo Dios bendijo a Obed-edom
que esta misma arca fue de bendición para él. ¿Por qué? Porque esta persona sí honró a Dios, sí supo honrar a Dios, vivir como Dios quería que viviera. Entonces, es tiempo que nosotros seamos conscientes de eso, que Dios es distinto a la idolatría. La idolatría es aquello en lo que es que como Dios me habló de este modo, me va a seguir hablando de este modo. Como cuando me puse estos calcetines, las cosas me salieron bien y me los voy a volver a poner. Como todos los días leo un salmo, tengo que leer el salmo para que me vaya bien. No, tenés que leer el salmo para aprender, para conocer mejor a Dios y poder vivir como Dios quiere que vivas. Entonces, pero eso no va a definir si Dios te va a bendecir o no. Dios te va a bendecir igual o no te va a bendecir igual. Eso va a depender más de cómo vos estás viviendo. Entonces, que incluso eso no es, eso ahí podemos caer en la idolatría, que yo acá digo que nosotros tenemos que ser respuesta al necesitado. Entonces, como yo le di un vaso con agua a alguien y Dios me bendijo, entonces todos los días le tengo que dar un vaso con agua a alguien. No necesariamente. Muchas veces Dios te va a pedir que no le des el vaso con agua a alguien y no lo tenés que hacer. Y no puedes decir, no, pero es que lo voy a hacer porque si no, Dios no me bendice. No, capaz y no lo haces y Dios te bendice igual. No te bendice igual, te bendice porque Él quería que no le dieras ese vaso con agua. Y sí, esto puede ser duro, pero es así, es como el hijo pródigo. Quizás esa temporada está pasando esa persona y Dios no quiere que le bendigas. De ese modo, quiere que le bendigas dejándolo solo para que Dios trate con él porque tiene un trato especial con esa persona. Entonces, no caigamos en esas idolatrías, que eso fue lo que caía el pueblo de Israel creyendo que la fuerza estaba en el arca. Y lo segundo es que la presencia de Dios es maldición para aquel que no la honra y es bendición para aquel que sí la honra, que es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Cuando ellos honraban a Dios, la presencia de Dios les daba la victoria, pero cuando no honraban a Dios, la presencia de Dios era una maldición para ellos. Ahora, en cuanto a nosotros, ya prácticamente he dicho lo que quería comentar, pero quiero eh, cerrar bien los puntos. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tengas una vida plena, una vida óptima, ya lo he dicho en otros videos. Dios quiere bendecirnos. Y lo repito siempre para que eso no se vaya a malinterpretar, perdón, por si alguien solo escucha este video y no escucha a los demás. Eh, Dios quiere bendecirnos abundantemente, pero entendamos que bendición no es tener más, porque si queremos tener más, eso en algún momento se puede volver maldición. ¿En qué sentido? Que yo quiero tener una casa grande, grandísima. Sí, Dios te la puede dar, y si es lo que Dios quiere para vos, te lo va a dar. Pero si esa casa grande, enorme, con, qué sé yo, 5 habitaciones, una cocina enorme, un patio enorme, si vos vas a pasar todos los días viendo tu patio y limpiando la casa y que se vea bonita y que la gente vea y vea el tamaño de tu casa, que qué bonita tu casa, puedes caer en la idolatría con esa casa, puedes caer en la avaricia y decir, no, como ya tengo una casa, quiero otra igual o quiero que sea más grande. Entonces Dios te va a estar dando algo que te va a hacer daño, entonces obviamente no te lo va a dar. Eso ya no es bendición, eso ya sería maldición. La bendición de Dios es tener lo que necesitas para cumplir tu propósito y que seas feliz. Podemos resumirlo en eso, que seas feliz, que disfrutes cada día, que cada día sea una bendición para vos, que disfrutes lo que haces, que seas de bendición a las personas. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, concordemos en eso. Bendición no es tener más, que sí, que si necesitas un helicóptero para tu propósito, Dios te va a dar el helicóptero perfectamente. Que si necesitas una casa enorme para cumplir tu propósito, perfectamente Dios te va a dar esa casa. Que necesitas una empresa multinacional para cumplir tu propósito y Dios sabe que no se va tu corazón no se va a alejar, sino que vas a estar incluso más cerca de Dios fácilmente, perfectamente Dios te va a dar esa multinacional. Te va a dar 10,000 empleados, qué sé yo, 50,000 empleados, sucursales en todos los departamentos de todos los países de Centroamérica, en Europa. Dios te va a dar todo lo que necesites, pero siempre y cuando tu propósito vaya encaminado con eso. Entonces, eso es bendición abundante. Eso por un lado. Lo segundo que quiero mencionar, esa bendición va a venir cuando nosotros aprendamos a honrar a Dios. El pueblo de Israel
tenía que honrar a Dios para que Dios les diera la victoria. ¿Y cómo honraban a Dios? Cumpliendo con todas las leyes que ellos le decían. Ahora, ¿nosotros tenemos que cumplir todas esas leyes? No. ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Lo que he dicho en otros videos. Quiere que nosotros seamos solución al necesitado. Que si tu vecino no tiene que comer, que le compartas de lo que vos podés. Que se siente angustiado, que le compartas estas palabras de bendición que están en la Biblia. Que Él es la salvación para nosotros y que incluso en esos momentos más difíciles donde ya no hay solución para cosas de esta tierra, la eternidad está ahí y esa es la solución más grande que tenemos, esa es la esperanza más grande. Entonces, Dios quiere que le honremos de ese modo, que nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo vaya para Él. ¿Y qué es? Que vaya para Él, que vaya para los necesitados, que es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que vivamos todos los días en la iglesia o que llevemos el dinero para que una organización religiosa crezca, que sirvamos para que esa organización religiosa crezca. No, lo que Dios quiere es que seamos de bendición para las personas que están a nuestro alrededor, que seamos de bendición para nuestro prójimo. ¿Por qué? ¿Qué me lleva a pensar esto? Eh, Porque Jesús nos dice en Mateo 25 que en aquel día en el que Él juzgue a todas las personas, les va a decir, vos sos bendito, vas a entrar a mi reino, porque me diste agua cuando tuve sed, y me diste comida cuando tuve hambre, me diste abrigo cuando tuve frío, cuando estuve enfermo me visitaste, y cuando estuve en la cárcel también me visitaste. Entonces Dios no nos va a decir porque todos los días me dedicaste 10 minutos de oración, todos los días fuiste a la iglesia, todos los días le serviste al pastor, todos los días estuviste parado en esa iglesia. Dios no nos va a decir eso. Dios va a decir, por cuanto me dices de comer, entonces lo que yo he dicho y lo que digo constantemente, si puedes dar 2 horas de servicio en una organización religiosa, dedica esas 2 horas para platicar con alguien que vos sabes que tiene necesidad, para sentarte con alguien, ser compañía para alguien. Eso es lo que Dios te está pidiendo, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, eso es así. Entonces vamos a estar honrando a Dios y entonces vamos a recibir las bendiciones abundantes que Él tiene para nosotros. Ahora, entonces nos va a pasar como los israelitas cuando estaban bien, que Dios les daba la victoria. Si nosotros estamos actuando mal y nos estamos engañando, creyendo que lo que estoy haciendo es para Dios, cuando sabemos que no es para Dios, simplemente es una forma de buscar sus bendiciones, que esas pueden ser sirviendo en una organización religiosa, porque me celebran, porque me dan puestos de honor, me tienen respeto las personas, soy importante en esa organización religiosa. Mira que no te estés equivocando. Entonces, si nosotros estamos actuando mal, la presencia de Dios va a ser un castigo para nosotros y no vamos a tener felicidad. No te digo que Dios no, entonces no te va a dar dinero. Claro que te puede dar. Bueno, no es que te lo pueda dar, sino que si estás trabajando vas a estar cosechando. Si haces bien las cosas, que hay casos incluso en los que Dios te puede cerrar las puertas y es así, pero son los tratos de Dios con cada uno, tanto como puede como no puede pasar. Pero lo que sí es segurísimo, y eso sí, me juego mi vida a que es así, es que si no vives como Dios quiere que vivas, feliz no vas a ser. Que sí vas a tener momentos de alegría, momentos tranquilos en los que disfrutaste, sentís bien, te sentís pleno, pero finalmente te vas a sentir vacío. Porque la felicidad plena solamente Dios puede darla y nos la da cuando nosotros vivimos como Él quiere que vivamos. Entonces vas a ser feliz y esa va a ser tu maldición. Y te digo a vos, pero así va a ser para mí y para todos. Mi maldición va a ser el día en que deje de vivir para Dios y empiece a vivir para alguien más o para algo más. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Entonces, volviendo a la historia, para encajarla con nuestra vida, tenés que honrar a Dios y entonces el arca de Dios, estas promesas, estas bendiciones, las vas a ver en tu vida y no va a ser maldición como para los filisteos. No caigas en la idolatría, creyendo que entonces como hice esto y Dios me bendijo, vuelvo a hacer eso. No, es honrar a Dios y honrar a Dios muchas veces, ya lo digo, va a ser darle agua al que tiene sed, darle comida al que tiene hambre. En ocasiones va a ser dar dinero al que necesita dinero. En ocasiones va a ser no dar ninguna de esas cosas, sino que solamente hacerle compañía a alguien. En ocasiones va a ser que ores por alguien y que le acompañes en ese momento difícil. Va a ser muchas cosas, pero el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría para saber qué es lo que te está pidiendo.
en cada momento. Así que, lo digo, si honramos a Dios, su bendición va a estar con nosotros y no va a caer maldición sobre nosotros. Y claro, esto no quiere decir tampoco que entonces vas a tener una vida perfecta. No, porque quizás vas a empezar a perder ciertas cosas materiales en tu vida y vas a seguir siendo feliz. Cosas que te vas a dar cuenta que en realidad eran una carga para vos. Eh, Después te vas a dar cuenta quizás de que, no sé, que ah, te puede llegar una enfermedad, puedes perder algo muy importante, puedes perder una persona importante en tu vida que parte de este mundo, pero eso no es maldición. Esos son los planes que Dios tiene para nosotros y la eternidad está ahí. Recordemos que lo más importante es nuestra eternidad, que sí, que aquí Dios nos va a bendecir y vamos a ser felices con su presencia y te va a dar, y te puede dar como no te puede dar, te puede quitar como no te puede quitar. Eso es así, pero siempre tengamos presente que lo más importante es la eternidad y allá no podemos ir si nosotros no estamos honrando a Dios en esa tierra con nuestra vida, con nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo. Así que, sin más, lo que quería compartir era eso. En conclusión, honremos a Dios con nuestra vida. ¿Y cómo honramos a Dios con nuestra vida? Ayudando a las personas. No caigamos en la idolatría con otras cosas, mucho menos ayudando a las personas, creyendo que entonces solo ayudar como pueda. No. Muchas veces Dios te va a decir que no ayudes a alguien, o que lo ayudes con dinero, o que no lo ayudes con dinero, que le ayudes solamente con sabiduría, o que no solamente con sabiduría. Dios te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Pero si lo haces, lo que es seguro, que sí, Dios seguramente te va a dar, pero si no te da, o sea, lo que es seguro es que vas a ser feliz, que con lo que tengas vas a ser feliz, y esa felicidad solamente Dios lo da. ¿Que no me crees? Pues no me importa, yo voy a seguir viviendo así porque yo sí soy feliz así. Dios ha sido muy bueno conmigo y por eso es que hago eso, por eso comparto estas cosas, porque quiero que todos disfruten de la bondad de Dios para nosotros. Así que, sin más, espero haber compartido lo que quería, espero haberme explicado. Un saludo y mucho ánimo.